¿cuál sería? La conductividad, ¿cierto? Mientras menos resistivo sea el material, es más conductor, ¿cierto? Y lo opuesto, ¿cierto? Entonces, yo voy a definir lo siguiente. Bueno, en principio vamos a leer algunas cositas. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a nosotros medir? Como indica la diapositiva, la conductividad del agua subterránea. Entonces, si yo tengo un material seco y yo tengo un material húmedo, ¿cuál conduciría más la electricidad? ¿El seco o El húmedo? El húmedo, ¿cierto? Entonces, me da una idea de qué tanto contenido de agua o qué tan húmedo es ese material, ¿verdad? Y yo puedo definir eventualmente la existencia. ¿Qué significa esto? Nivel freático, ¿cierto? Es el nivel de agua subterránea. ¿A qué profundidad yo tengo agua subterránea? Estos ensayos de resistividad eléctrica son buenos para la identificación del nivel freático. Debe ser de los ensayos más idóneos dentro de toda la gama que existe de ensayos geofísicos para la resistividad eléctrica. Disculpe, para la obtención del nivel freático. Así que, si yo en la PC les pongo que aparte de todos los ensayos es necesaria la identificación del nivel freático del área de estudio, ¿qué ensayo usted propone? El ensayo de resistividad eléctrica, ¿cierto? Es tan simple como haberme atendido durante la clase, ¿verdad? ¿Ok? Así que, pero más que atenderme es que recuerden esos conceptos. Ustedes también cuando salgan al campo y tengan que tomar alguna decisión, ingeniero, ingeniera, ¿qué ensayo podemos utilizar para de verdad definir el nivel freático? Claro, lo más lógico sería hacer una perforación. Caray, pero tenemos una perforación que a 20 metros no, pues no vamos a hacer. Imposible, hacer muy caro. Como una primera tentativa, ¿qué sería un ensayo de resistividad eléctrica? Que son ensayos indirectos que no involucran tanto presupuesto como el caso de una perforación. ¿Okay? Como indica ahí, utilizados para identificar y cuantificar la profundidad del agua subterránea y la detección de la arcilla, porque también vamos a aprender allí que las arcillas tienen materiales, disculpen, propiedades de conductividad distintos a los otros tipos de agua. ¿Okay? Vale. Y podríamos tener un perfil en el que similar a este, ¿verdad? En resumidas cuentas, tenemos dos electrodos que sirven de emisores y dos electrodos que sirven de receptores. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es por lo positivo y por lo negativo, ¿verdad? Voy a pasar una corriente eléctrica a lo largo de este suelo, ¿ok? Y lo que voy a tener aquí, estos son emisores, ¿no? Este es emisor 1 y este es emisor 2, ¿no? Y este es receptor 1 y este es receptor 2. Lo que yo voy a hacer es recibir el campo eléctrico en esta serie de lo que se llaman dipolos, ¿ok? Dipolos. Voy a colocar los dipolos de manera muy cercana y voy a incrementar la distancia entre los dipolos para profundizar más esa identificación del campo eléctrico, ¿ok? Y un perfil de resistividad eléctrica sería como este, ¿sí? En el que, por ejemplo, yo tengo la resistividad, aquí dice, en ohmios por metro, ¿ok? Entonces, ¿qué indica esto? Mientras más negro o azul sean los materiales, tienen menor resistividad, ¿ok? ¿Qué significa? Que hay una mayor conductividad, ¿cierto? Lo opuesto, menor resistividad, voy a quizás subir esto. Okay, vamos a borrar esto de aquí. Aquí estaríamos hablando de una menor resistividad, ¿verdad? Los colores negros, azules, por aquí. Y aquí estamos hablando de una mayor resistividad. ¿Qué significa eso? Lo opuesto en conductividad, ¿cierto? Aquí yo tendría una mayor conductividad, o sea, es más conductor de la energía, y aquí tenemos una menor conductividad, ¿verdad? Ok, entonces, los materiales más de color negro y azul son los más conductores, ¿cierto? Así que yo estaría hablando de que más o menos por aquí yo tendría cierta conductividad mayor, ¿verdad? Y por aquí también. Un poquito por aquí y por aquí también, ¿verdad? Por esa zona definida. Entonces, aquí yo obtengo lo que se denominan acuíferos, ¿ok?
que pueden ser cuerpos de agua atrapados en la masa de suelo. Entonces, si yo quisiera tener un plan para bombear agua subterránea, para poder tener agua potable a través de pozos, tendría que hacer una tomografía eléctrica o una resistividad eléctrica y saber que aquí yo tengo un acuífero. Entonces, poder proyectar, por ejemplo, algún pozo subterráneo aquí para poder aprovechar esa agua subterránea. ¿Ok? Entonces, un plan de aprovechamiento de acuíferos y la obtención de agua a partir de nivel freático profundo, aguas subterráneas, debería sí o sí involucrar un ensayo de este tipo. Obviamente, se apoya en la exploración directa. Se apoya, ustedes en los cursos de construcción saben que hay diferentes etapas, ¿no? Perfil, factibilidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en un perfil en el cual yo necesito estudios muy preliminares para saber cuál sería mi zona idónea de trabajo, yo podría plantear una resistividad eléctrica, por ejemplo, en el cual puedo obtener, sin mucha inversión, unas áreas tentativas para que puedan servir de aprovechamiento de agua subterránea. Pero luego, sí o sí, en una factibilidad o en un siguiente paso, en un proyecto definitivo, necesito hacer una perforación para comprobar lo que me dice el ensayo indirecto, sí o sí. ¿Ok? Se complementa. Y una vez que hago esa comprobación, ya es totalmente viable ese proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Dime. Por ejemplo, si se quiere excavar para encontrar agua, Sí. sería un buen método para poder encontrar, ¿no? Si es productivo por la zona freática que es Sí. el agua subterránea. Sí. Sería un buen método. Claro, definitivamente. Por ejemplo, en África hacen proyectos de encontrar agua en diferentes partes. Sería un buen método. Claro, debe ser uno de los métodos más idóneos conjuntamente con el georradar. Claro. Sí. ¿Sí? Dime. ¿Y qué hay parámetros dentro del método directo? O sea, de tal forma que ya no sea necesario utilizar el método directo. Y no sea valores muy altos, o sea, que ya prácticamente ya es... Aquí el gran problema es que nunca, en mi experiencia, podemos tener una certidumbre tal únicamente con métodos indirectos. Sí o sí tenemos que apoyarnos con métodos directos, definitivamente. ¿Sí? Esa es una buena práctica. Definitivamente también en el nivel de estudio, ¿no? En perfil podemos apoyarnos en la topografía y luego a nivel ya de más presupuesto como la factibilidad o el proyecto definitivo, como acabo de comentar, pues sí apoyarnos de ensayo directo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Yo puedo estar al 99% seguro, pero ¿y si no? Entonces, de hecho, lo más probable es que sí, si es que yo encuentro características de resistividad muy bajas, ¿verdad? Pero puede que sea un material muy arcilloso que también tenga una resistividad muy baja. Así que como que siempre hay opciones. Así que todo parte, lo que les quería decir también, es evaluar la recopilación de información. Es decir, por ejemplo, Sedapal tiene pozos, a nivel local me refiero, que es muy a nivel local para que nos podamos entender. Sedapal tiene proyectos de aguas subterráneas en las cuales tiene recopilación de pozos y ustedes pueden solicitar esa información porque es información pública. Ustedes pueden también apoyarse de mapas hídricos, de mapas de escorrentías, de lluvias. Generalmente donde hay aguas subterráneas son regiones donde llueve o en que eventualmente hay acuíferos atrapados. ¿Okay? Entonces eso, siempre la recopilación de información es importante para que les ayude a definir cuáles son los ensayos más idóneos de determinado caso. ¿Sí? Entonces, bueno, así hemos definido la parte de resistividad eléctrica. ¿Okay? Ya vamos avanzando en la parte de ensayos sísmicos, el georradar y luego el ensayo de resistividad eléctrica o tomografía de resistividad eléctrica. Simplemente tomografía es cuando uno, bueno, espero que todavía no hayamos llegado a este punto de su juventud, pasan por un tomógrafo en el cual quiere identificar pues, algún tipo de anomalía en sus cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van directamente y pasan por una máquina pues, que les impulsa una serie de rayos, ¿verdad? Entonces algo similar es eso, un perfil para conocer el interior, en este caso la estructura del suelo. ¿Okay? Ahora, ya vamos a hablar de los métodos destructivos. Pues ya hemos hablado de los métodos indirectos, ahora vamos a explorar un poco más los métodos directos, ¿ok? En los cuales yo en principio se hace una serie de excavaciones. La excavación más natural es la calicante, ¿ok? Que es una excavación a cielo abierto.
¿Está bien? Entonces, estamos observando en la parte superior a la persona realizando la calicata. Y dependiendo de la profundidad, esta requiere de algunos elementos de sostenimiento vertical. Según norma, más de 3 metros sí deberíamos tener elementos de sostenimiento vertical. ¿Ok? Para evitar pues algún tipo de accidente o fatalidad que nadie quiera, pues que nadie quiere que suceda. ¿Ok? Vean allí está la persona encargada de la calicata, identificada la calicata, es la calicata C01 en este caso, y esta se hizo en San Marcos, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y se dan cuenta que están bastante bien apilados todos estos materiales gravosos, ¿no? Aquí están. Estamos en el centro de Lima, cerca de Lima, o cerca de Bellavista, por ahí hay zonas de bastante contenido gravoso. Si yo lo guiara esto, tendría que más o menos definir el tamaño máximo de esas partículas o de esos bolones para que la persona que recibe esa información pues pueda así entenderlo. ¿Ok? Vean aquí, esta es la vista, digamos, en superficie, pero no sé si se observa, aquí hay una vista, una foto tomada desde abajo. Sí. Esta de aquí aquí se observa pues la salida de la calicata. La han tomado desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Se dan cuenta que allí lo que se ha hecho es una lechada de concreto, una lechada de cemento, disculpen, que permita la estabilización de las paredes para evitar pues que exista algún tipo de accidente. ¿Ok? Entonces, excavaciones, calicatas, permiten la inspección directa del perfil estratigráfico del suelo. Directamente yo puedo conocer la transición de materiales, ¿ok? De la columna estratigráfica. ¿Qué más? Yo puedo hacer ensayos in situ, es decir, ensayos en el mismo lugar. Vamos a hablar durante el curso de algunos ensayos in situ. ¿Ok? Luego, permite la obtención de muestras alteradas o inalteradas. Los dos tipos de muestras existentes son las alteradas y las inalteradas. Las inalteradas son aquellas que me permiten conservar las propiedades del material en el cual yo estoy analizando. Y lo contrario, pues son las alteradas, las que yo disturbo. Esta palabra ustedes tienen que recordar, ¿no? Las muestras disturbadas. Muestra disturbado es una muestra alterada. ¿Ok? Alterado, disturbado es lo mismo, ¿no? Sí, disturbado. ¿Qué otra forma yo tengo para hacer exploraciones directas? Las barreras eléctricas o manuales, ¿ok? En las que ustedes observan en la imagen inferior, permite excavar rápidamente el suelo dependiendo a determinados diámetros, ¿ok? Y podemos tomar muestras alteradas. ¿Alteradas por qué? Porque esa barrera eléctrica o manual, que es una especie de perforadora, digamos a pequeña escala, va a cambiar definitivamente las propiedades de los materiales, ¿sí? Luego podemos tener sondeos rotatorios. Son instrumentos o equipos que permiten excavar pozos y permiten pues realizar pruebas in situ y la extracción de muestras. Estamos hablando de algunas ya están totalmente digitalizadas, se conectan pues básicamente a una computadora y uno puede controlar el funcionamiento a través de los mismos. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Son las perforaciones diamantinas. Las perforaciones diamantinas son perforaciones que tienen un cabezal de una dureza mucho mayor que la roca, ¿ok? Material derivado del diamante, ¿ok? Por eso se denominan diamantinas. Las perforaciones diamantinas se utilizan generalmente cuando el material a explorar es lo suficientemente rígido para necesitarlas, ¿ok? Por ejemplo, en arenas o en arcillas no es necesario el uso de diamantinas. En el caso de grava, de materiales gravosos, ¿ok? Sí es necesario porque esos materiales gravosos tienen gran resistencia. Entonces, necesitan un material que sea más duro que la grava para poder romperlo, ¿ok? Cuando yo le coloque en la PC, que por ejemplo yo tengo un perfil de suelo y yo tengo grava, vamos a colocar grava en los primeros 5 metros, y la excavación me dice que yo necesito bajar a 10 metros, pues con calicata 1 no sería posible. Necesitaría apoyarme de 5 metros en adelante del diamantino. Así que ustedes por favor lean bien los enunciados. Los enunciados de esta parte del curso son un poquito largos, pero lentamente pueden leerlo y darse cuenta que si es grava, yo les he dicho que tienen que utilizar perforación diamantina para sus primeras estimaciones de dichas presupuestos. ¿Ok? Entonces, como indica allí, se utiliza en rocas o en suelos duros. Imaginemos que aquí yo también puedo colocar en lugar de grava, ya llegamos a la roca, ¿no? En los 5 primeros metros.
y mi exploración me manda a que sea de 10 metros. Tengo que utilizar diamantina a partir de determinado punto. ¿Ok? Se obtienen muestras inalteradas. ¿Por qué? Porque la diamantina es una perforación rotatoria, ¿ok? Generalmente apoyada de algún mecanismo hidráulico que permite bajar y luego extraer una muestra casi inalterada, un testigo ya sea de roca o de una columna negra. ¿Ok? El muestreador, que es este de aquí, es este cabezal, esta parte de aquí, solo que está volteado, emplea en la punta un material más duro que el que se requiere penetrar, es decir, más duro que la roca o más duro que la grava, y es de tipo corona diamantada. Esta parte superior, que termina siendo la parte inferior de la broca, es diamantada. ¿Ok? Es necesario un líquido lubricante o agua a presión para poder impulsar esta perforación, y yo puedo combinar. Yo puedo utilizar un método de aquí que se denomina SPT, ahorita lo vamos a ver, y a partir del nivel en el cual yo necesito este ensayo, puedo cambiar a perforación diamantina. ¿Ok? Como indica allí, los sondeos mixtos son la combinación de un equipo de sondeo rotatorio y a la vez un equipo de penetración, que lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces aquí vemos las perforaciones diamantinas. Esta de aquí de la izquierda, obviémosla por el momento. Este es un ensayo SPT. ¿Okay? Obviemos esta imagen por el momento. Pero esta es una perforación diamantina en la cual se extrae el testigo, vean aquí. Y aquí tenemos una serie de cajas, ¿ok? En las cuales vamos a colocar, no sé si se llega a observar, pero hay una serie de elementos de color amarillo, ¿cierto? Esos elementos de color amarillo me representan etiquetas que están asociadas a la profundidad. Vean aquí, dice exploración geotécnica, ¿ok? Yo voy a leer lo que dice acá. La ubicación generalmente es la progresiva, me parece que es KP 199 más 800. Aquí en esta parte de aquí, son las coordenadas norte y este en las coordenadas QTM, ¿ok? Bueno, ya en topografía les explican eso. Luego, aquí dice sondeo SP1 y dice tramo de 430 hasta 9 metros, ¿ok? 430 hasta 9 metros. Entonces, esta parte de aquí dice bien, no sé, se ve, ¿no? Aquí es donde estoy. 430 dice esta etiqueta. Luego aquí dice 530, 590, 660 y así sucesivamente hasta llegar, este es 890 más un poquito más, 9 metros. Entonces tenemos una serie de cajas de testigos, vean aquí una secuencia en las cuales yo identifico a determinada profundidad qué es lo que está sucediendo y permite extraer muestras, y esta parte la logueamos, es decir, la describimos y la llevamos al laboratorio. ¿Ok? Esa es una serie de secuencia de cajas de perforaciones diamantinas. ¿Ok? Lo que está a la izquierda, esto aquí, es un SPT porque esta es una arcilla, ¿ok? Ahora lo vamos a tocar. Pero lo importante es que ustedes conozcan estas exploraciones geotécnicas del tipo diamantino, ¿ok? Los geólogos trabajan bastante en eso y en la interpretación de este tipo de materiales. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de perforaciones y aquí en esta diapositiva están la mayor cantidad de exploraciones posibles, y encerradas de color rojo son las más comunes, ¿ok? El SPT es el ensayo de penetración estándar, BST, que es el ensayo de veleta, DMT, CPT, que es el ensayo de penetración de cono, y CPTU, que es el ensayo de penetración de cono con un sensor que se denomina sensor de medición de presión de poros. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento, pero principalmente lo que se utiliza es el ensayo SPT y el ensayo CPT, que les voy a explicar durante lo que queda de esta clase. Ok, ahora voy a borrar esto, ¿sí? Para tener la pizarra llena para así, para el SPT. Es un ensayo directo que me permite la extracción de muestra. ¿Ok? SPT viene de las siglas en inglés ensayo de penetración estándar. Y como tal tiene su norma, ahí está en la parte superior, ASTM de 1586. ¿Ok? Quiero ver. Ya. Consiste en conducir un muestreador. Un muestreador es un cilindro hueco, delgado. ¿Ok? Tenemos un cilindro. Aquí, este es un muestreador. Aquí está, este es el muestreador. ¿Ok? Hueco, porque obviamente no está lleno. Y delgado porque las paredes pues son así, ¿ok? En el fondo de un pozo con un martillo estándar,
de 63.5 kilogramos desde una altura de 76 puntos. Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver. Este de aquí es el muestreador. ¿Okay? Este de aquí es el muestreador. Este de aquí es el peso, ¿ok? De 76.5 kilogramos, el cual vamos a levantar 63.5 y vamos a levantar 76.2 centímetros. Lo vamos a levantar con ayuda de un motor que va a hacer que gire un malacate, ¿ok? Y con una soga vamos a levantarlo, porque 63.5 kilos es un peso importante. Lo vamos a levantar 76.2 kilos, disculpe, 76.2 centímetros, y lo vamos a soltar. Aquí tenemos un cabezal. El golpe del martillo con el cabezal hace que ese muestreador, que es este de aquí, se introduzca en el suelo, ¿ok? Esa es la idea principal. Ahora, nosotros en un ensayo SPT vamos a extraer muestra, ¿ok? Pero también vamos a contar el número de golpes. Golpes me refiero del martillo o del peso del martillo sobre el cabezal, ¿ok? Y vamos a marcar el muestreador. Vamos a marcar el muestreador. ¿No? Vamos a marcar 3 espacios de 15 centímetros cada uno. Y vamos a contar el número de golpes que me toma ingresar 15 centímetros. ¿Ok? Eso vamos a contar. ¿Está bien? Es decir, yo tengo mi ensayo a 1 metro de profundidad. Aquí está, 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad. Voy a contar el número de golpes que me toma ingresar 15 centímetros. ¿Ok? Luego el segundo número de golpes que me toma 15 centímetros y el tercero. ¿Ok? Y luego yo voy a sumar los dos últimos. ¿Ok? N1 más N2 es el número SPT en el primer metro. ¿Ok? Esa es la idea. Voy a descartar estos primeros golpes. ¿Ok? Siempre se descarta en el SPT los primeros 15 centímetros. ¿Está bien? Entonces, cuando llego a 1 metro de profundidad, voy a contar los primeros 15 centímetros, cuántos golpes me toma, los segundos 15 centímetros, cuántos golpes me toma, y también los terceros 15 centímetros, cuántos golpes me toma. Los dos últimos tramos sumo sus respectivos números de golpes, y ese es el número SPT. ¿Ok? Así que cuando yo digo número de golpes, me refiero al NSPT. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a contar el número de golpes. ¿Cuál es la idea de contar un número de golpes? Mientras más golpes me toma ingresar 15 centímetros, es más rígido el suelo. Si me toma pocos golpes, es más blando el suelo. ¿Cierto? Esa es la gran idea, o el gran parámetro que yo obtengo a partir de un ensayo SPT. Puedo definir la rigidez de un material. ¿Ok? Y cuando yo hablo de rigidez, ¿ok?, yo puedo utilizar dos términos: la compacidad o la consistencia, que son sinónimos, ¿ok? Pero son vocablos que se utilizan específicamente para determinados tipos de suelo. La compacidad tiene que ver con los suelos de textura gruesa, que ya sabemos cuáles son, y la consistencia tiene que ver con los suelos de textura fina. ¿Ok? Son sinónimos, solo que utilizamos esos términos diferenciados dependiendo de la textura de los materiales. ¿Okay? Para gravas y arenas utilizamos compacidad, y para arcillas y limos utilizamos pues consistencia. ¿Ok? Ya. O sea, recuerden, es un ensayo que permite ese tipo de contabilización. Vamos a ver si por aquí en YouTube tengo el video en la parte superior o inferior. Caña Y van partida. a abrir este muestreador, y la muestra pues se queda aquí de manera muy similar a lo que sería pues una perforación de mano. ¿Okay? En este caso es aparentemente una arcilla, por eso se permite pues esa. Si no hubiese usado guantes ahí se hubiese cortado, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que utilizar elementos de protección personal. ¿Okay? Se permite la extracción de muestra, realizan el logueo,
recuerden el color, si hay tamaño de partículas, consistencia, compacidad, etcétera, etcétera, humedad, y lo envían a la web. ¿Ok? Y este es un video, si mal no recuerdo, a ver, vamos a tomar.